amigos? Buenas tardes, mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Mi querida Paloma. Hola, muy buenas ¿Cómo tardes? estás? Mucho Muy gusto, bien, señores. gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ya saben ustedes que nuestro programa intitulado Tierra Nuestra tiene varios objetivos, ¿verdad? Y tiene también varios teléfonos para que ustedes sean tan amables en llamarnos en cualquier cosa que se les ocurra, que se les ofrezca, cualquier recriminación que le quieran hacer a mis compañeros, desde luego, ¿verdad? Y a usted, ¿Quiere? y a mí, a cualquiera. No, Sí, a usted también yo le pueden hacer me quiero recriminaciones. excluir. Pueden, pero no deben. Adelante, mi querida Paloma, si eres tan gentil de darnos, si puedes, los números telefónicos. Claro que sí, en Jalapa 840-7090 y Lada sin costo 01800 2255 222. Está bueno. ¿Cómo te ha ido de encuestas? Muy bien. ¿Eh? No, yo no he hecho encuestas. Tú no, pero a ti no te han... No, tampoco. No te han No me ha tocado aún. preguntado, ¿verdad? No le han preguntado. Me ha preguntado, no se puede decir encuestado, no se oye, se oye raro, ¿no? Preguntado. Un sujeto de una encuesta es un qué. Un entrevistado o un encuestando también, pero es medio No, es rebuscado. medio rebuscado. Un sí. encuestando se debería decir, se puede decir, o es clásico decir encuestando. Claro, sí, es como el entrevistando también. Sí. Entrevistado. Y esto se nota mucho porque ustedes si tienen un pariente cura, que todo el mundo tiene un pariente cura, cuando lo van a hacer la faramaya, dije, la ceremonia. La faramaya. Perdón, fue un lapsus. Sería la reverencia. Sería la... Reverencia. No, la ceremonia. La ceremonia. La ceremonia, ¿sabes cómo se llama el que van a ordenar? El ordenando. Claro. Sí, El ordenando. Por eso el que van a entrevistar se llama el entrevistando, que es el entrevistado. Si es el encuestando, es encuestando. Y entonces es el encuestado o la encuesta. Pero sí, raro, la señorita que usted ya la... ¿Cómo dice? Ya la encuestaron. No. O sea, qué barbaridad. Tampoco es el acuestado. Así le van a contestar. Mejor en gerundio, Porque cuando alguien se acuesta. ¿Oyeron por dónde la agarró la señorita? Qué barbaridad. estar vivo. Ya Bueno, no es hay- que lo pueden encuestar a uno por distintas razones. Sí. Ya no hay inocencia en este mundo. Bueno, muy bien. Entonces ya dijiste hipotéticamente los teléfonos y supongamos que se les entendió. Es para decirle a nuestro querido público que cualquier duda que tengan respecto al léxico, al lenguaje, ustedes nos plantean sus dudas y nosotros ya veremos cómo. Las canalizamos Las- más adelante. Digo, ahí muere, a ver qué día ese. Algo quedó de la semana pasada en nuestra sección que se llama vanidosamente Sopa de Letras. Sí, don Jorge. Señor licenciado Hicieron, Daniel Méndez Vivanco, maestro. don Jorge, gusto en saludarlo y saludar también a los compañeros de la mesa. Hicieron varias preguntas. Una primera, ¿qué significa hacerse guaje? Cierto. Llegaron después de que habíamos terminado. No, pero está muy bien. Sí, Por está sentido general significa hacerse tonto, hacerse el desentendido. Ahora bien, la pregunta venía con la palabra escrita con H y, de acuerdo con el diccionario, es con G, guaje, del mexicano huazón, sin H, huazón, especie de acacia. Dice el diccionario que en Honduras y en México es una calabaza de ancha base que sirve para llevar vino o agua. También O agua. recalca que en Honduras y en México significa cuando se le dirige a una persona con un calificativo despectivo de guaje. bobo, tonto. Sí, no te hagas guajenjo. Sí, por la oquedad de- no se de- dice guajenjo, ¿verdad? Guajejo, soy el guajejo. Por la oquedad del recipiente que se forma cuando se deja secar y se sacan las tripitas, dicen los campesinos, del guaje y queda hábil para hacer un Sí, recipiente. pero hay dos clases. El guaje es la calabaza. Y hay un guaje, una vainita también. La vaina de por acá, que es un arbusto ahí que se parece a cualquiera. Parecido a los jinicuiles, Parecido. un poco parecido también a algo que le llaman guamúchiles en otra parte. Sí. Bueno, Y también preguntaron sobre la palabra chahuistle. Es una voz mexicana, dice el diccionario que en la botánica hace referencia a la roya, al hongo. Por sentido general, caer el chahuistle
es caer un mal, un padecimiento sobre una persona. También preguntaron sobre voucher, venía escrito así, voucher. Lo que yo he estado investigando es que la palabra correcta es voucher, con S intermedia. Según lo que yo estudié, es una palabra de origen francés, palabra de uso técnico, y se usa así en distintos idiomas, como un comprobante de pago de tarjeta. No tiene una significación distinta ni una significación especial. Es como si utilizáramos, por ejemplo, también software. Software o software. Bueno, palabras así francesas que hay que utilizamos está garage. Así es. En Veracruz entrevisté al señor que vendía bolovanes y hace tiempo en Jalapa había un vendedor con una canasta de vol o van, vuelo al viento. Porque son tan ligeros, la hojaldra o el hojaldre es tan ligero que daba la impresión de que volaba por el viento. Vol o van, vuela por el viento. La Sí, palabra francesa que también usamos es cliché. el Y que cliché. ya la academia ha modificado y dice que debe escribirse con S y cliché, dice cliché, pero se Bueno, usa pero más eso fue en cliché. España porque Claro. por la pereza que tienen los españoles. Para hablar, a la che. claro. Hubo también… Chahuiztle viene de humedad, del náhuatl chihuahua, que quiere decir humedad, porque se entiende que esa enfermedad de la roya y otras Del hongo. que se les asemejan derivan de la humedad que les cae a las plantas. Ujú. Y también preguntó una señora que si podíamos dar una explicación sobre el número cabalístico de 666 y que la pregunta era así, que si el mal estaba rondando. Yo observo que hay una insistencia y una inquietud entre varias personas con motivo de que este martes, sobre todo, se estrenó la película El Anticristo en las distintas salas de cine de Jalapa y del país. Y fue el Y fue el debate. debate, fue el no sabíamos debate. qué hacer, Curiosamente, Y para sí, algunos debate. empezó la debacle. El debate. Entonces, Pa'l cuñado. la explicación que yo quisiera dar así muy rápido, muy general, es de que 666, porque decía la pregunta, ¿qué relación tiene con la numerología? 666 viene en el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, en el apartado referente al anticristo, y es la forma de identificar a la bestia. La bestia, de acuerdo con el libro del Apocalipsis, tendría distintas formas, distintas presentaciones. Va desde un sentido literal de que emerge de los mares, que tiene 7 cabezas, que tiene 7 cuernos y los cuernos van adornados con collares, como también hasta darle una forma biológica a un ser humano que sería el hijo de Lucifer. Ahora bien, un dato que me parece sumamente interesante. ¿Cuándo surge este afán en la humanidad por querer presagiar el anticristo? Bueno, surge en la Edad Media, y los años que voy a citar son años en que la humanidad se ha inquietado por la aproximación del Apocalipsis: 800, 1260, 1411. Por ejemplo, en 1411, San Vicente Ferrer llegó a mencionar que el anticristo, convertido ya en una figura humana, tenía 8 años de edad. Y luego también vino el año 1465, en el que, de acuerdo con un rey armenio, que no está comprobado esto de su jerarquía monárquica, hacía mención que ya que había nacido, que estaba sembrando el terror, y que era producto de la relación entre un obispo, la relación sexual entre un obispo probablemente y una monja, o entre una virgen y una persona que se estaría prostituyendo, sería la traducción. Hay algunos que ubican también al anticristo dentro del papado, y decíamos también que el nombre, Vicarius, Filii Dei, Vicarius Vic. Filii Dei. Sin embargo, también hay que mencionar que, aparte de ubicar al anticristo en el papado, en la Iglesia Católica, en Roma, también se le ha ubicado, por ejemplo, en el caso de la película que se está estrenando es una película que se inspira en un clásico que ya hubo en la década de los 70s,
en donde salieron actores como Gregory Peck y William Holden, y está inspirado en el libro de las Revelaciones, y allí menciona al anticristo como ubicándolo en lo que sería ya el gobierno norteamericano, en la Casa Blanca, que estaría naciendo en el Estado de Israel, que ahí crecería, o que estaría naciendo en Roma. Entonces hay distintas El interpretaciones. archivandrita Pablo de Ballester, que era un personaje bastante paranormal, digamos. Sí, bueno, ubicado siempre dentro del misterio, un hombre de muchísima cultura. Además era un exégeta. ¿Eso qué quiere? Pablo de Ballester era Yo lo veía un- muy saludable. Pablo de Ballester, a quien usted lo invitó varias veces Muchas en sus veces. programas de México, y tuvo, yo tuve... ¿Es estudiador de qué, el exégeta? El exégeta es De la los libros. persona que estudia, que analiza el texto bíblico, que lo interpreta y trata de correlacionar. Bueno, él aseguraba de una manera contundente, él no era un hombre de bromas, ni era un hombre más que eso, un sabio, un conocedor, un hombre misterioso, por cierto, de una personalidad muy arrolladora. Así es. Y eso decís, el anticristo ya nació, y explicaba más o menos cosas como las que tú dices, y decía, digamos, en 1970, que tenía 6 o 7 años también. Entonces, correspondería con la edad de Osama Bin Laden. Además, Sí. además O de cada... Bush, o de Bush. O de Bush. Siguiendo en Sí. este asunto de la numerología, cada milenio ha surgido esta inquietud por la presencia del Apocalipsis. En esa década de los 70s surgió un libro que conservo hasta la fecha, que se llamó El fin del mundo y el año 1994. Y se creía en No esos hubo nada. momentos que en el año de 1994 iba a hacerse ya presente el fin del mundo. Bueno, en realidad en esa época entró la presidencia de la República. Algo y parecido. algo, no, es el fin de una era, es el destronar a un dios o a los dioses para que imperara en el mundo otro dios, el dios del mercado. Es Claro. decir, ahorita si hay algo importante en el mundo, es el mercado. Tanto así que las cosas de Dios se mercantilizan. Claro, ¿Cierto o no es cierto? así es. Entonces, El dinero es Dios. en aquella época, ¿quién entró? No me acuerdo. Ya nadie se acuerda. ¿verdad? Ya nadie se acuerda. El innombrable, es el innombrable. Y un último dato, don Jorge, si usted me lo permite rapidito. Adelante. Con relación al libro del Apocalipsis también hay una gran discusión. Tradicionalmente se ha dicho que el autor es Juan el Evangelista, el discípulo amado por Jesús, pero también los estudiosos se han encontrado con que hay mucha oscuridad, muchos misterios, es difícil de interpretar, de concretar los mensajes sobre el libro del Apocalipsis, y también existe una vertiente como consecuencia lógica de que manejan los estudiosos, de que pudiera ser escrito por varias personas Claro. también en distintas épocas. Juan Marcos. Bien, Juan Como, Diego. A ver. se dice de muchos de los textos. Hubo otra palabra que preguntaron, el significado de chapingo, que dijimos que lo íbamos a investigar. Chapingo, se proponen dos versiones, Chantli y la casa de los pinacates, pero es medio difícil. Pinacate. Pero hay otra que es Tzipintli, que es lo espinoso, y Co es el lugar de las plantas espinosas, y Chapingo es un lugar que está muy cerca de Texco. Pipín, que me parece que se llama... Chipinco sería el origen que más se Pero parece aproxima. que por aquí hay un árbol que se llama pipinque, ¿no? Sí, pero aquello es Está bueno. TZ. A ver, usted siempre critica y desecha, bueno, no, hago críticas pues a las cosas de Estados Unidos y enaltece todo lo francés. Bueno, usted ha oído una palabra que se escribe nomás por, ¿cómo se dice? ¿Quién sabe qué quieres decir? Andrés Manuel diría oder Ah, con H. No, en realidad, bueno, sí tenemos que reconocer que como país de cultura, como país de, históricamente hablando y de tradición, en muchos ángulos, no será más que gastronómico, en literatura, en pintura, Francia excele, lo cual, ¿qué quiere decir tú?
¿Dónde leí eso? Excel. ¿Qué quiere decir Pues Excel? que está Lo en lo supera. más alto, Está claro. lo más en lo- alto, en lo más que es elevado. Más Es bien elevado. es que es elevado. Sí. Es elevado, que es elevado. Bueno, entonces, ahí está. Pero Que además es hablen... malinchista, dice. No, puede ser. Sí, ¿no? Que hablen, yo no sé, porque yo no lo sé, pero Chilambalam, ¿saben lo que es Chilambalam? Es un libro, es un libro sagrado de la cultura maya. A ver, Juanita, ¿Qué otra cosa hay? el libro de los libros de Chilam Bueno. Balam se llama. Paloma y Clemente, saludos. Gracias. Pero Gracias. dice Pablo Méndez. Muchísimas gracias. Capitán Juan Carlos Sánchez de Boca del Río de Jamapa. Muy bien, ¿qué es en la Biblia dice, ¿cómo se llamaba? ¿Judas o Damián? No, el Zelota, con Z. Ah, bueno, ¿Quién era? la cuestión en primer término va el siguiente dato. Se asocia a Judas también con los celotas porque se cree en una línea de investigación que ese encono, esa rabia que pudiera tener Judas cuando se siente traicionado en sus convicciones por Jesús, es porque Judas de alguna manera tenía relación con la sinagoga, con el templo al que pertenecían dentro de varios grupos políticos, los celotas, que esperaban la llegada de un Mesías, de un líder que Para los recobrar la reivindicara libertad. para recobrar la libertad. Claro, era un movimiento político. Un Una movimiento facción político. política religiosa que despreciaba la autoridad del gobernador romano porque subordinarse a ellos, decían, era aceptar también su paganismo. Sí, por eso cuando hay algún cura o sacerdote que toma, igual que, ¿cómo se llama? Que Miguel Hidalgo y Costilla, Samuel Ruiz, José María Morelos y Ramón Morelos, Guerrero no era cura, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama? Hay otro. Mariano Matamoros, Matamoros era el cura. El de Nicaragua, Cardenal. Miguel Obando y Cardenal. Bravo y Ernesto Obando y Cardenal. Bravo. Ellos están, en cierto modo, siendo congruentes con su patrón. Su patrón es Jesús. Monseñor Arnulfo Romero allá en Arnulfo Salvador. Romero también. Bueno, Mónica Hernández Pérez quiere saber si alguno de ustedes conoce por qué le salen a alguien las muelas del juicio, cosa que a mí no me ha sucedido. Son los terceros molares, dicen los odontólogos, y llegan a aparecer cuando se supone que la persona ya cambia en su edad y su madurez. Cuando alcanza la madurez. Y asienta cabeza. Sienta cabeza. Y a veces se ha presentado que la muela del juicio no llega a salir de manera normal. Atravesada. Sí, entonces eso obliga a que se haga una cirugía. Y ya a muchos no les está saliendo por efectos de las mismas, la misma evolución que está ocurriendo actualmente. Ya no comemos tantos alimentos duros y por lo tanto no necesitamos esa palanca tan fuerte, dicen Así los que es. saben. Ahora, esta frase de la muela del juicio era precisamente, como dice Manuel, el tercer molar. No se presentaba en todo el mundo porque antiguamente la gente se moría muchísimo antes. Cuando llegaban a salir estos molares, dolían tanto que la gente decía, me ha llegado la hora del fin, me ha llegado la hora del juicio. Sí, puede ser Ya de así. aquí no Porque es paso. doloroso. La aparición de esta muela ha sido doloroso. Doña Amelia Valencia de Uruapan, Michoacán, donde ven nuestro canal en cable 66 local, muchas gracias señora, pregunta si sería una frase apropiada, para no hablar de política, pero una frase, Ella obviamente, lo pregunta y nosotros contestamos, que si se puede decir que a Felipe Calderón, con la denuncia que hizo Andrés Manuel de tener también un compañero, amigo y pariente corrupto, como es el señor de Hildebrando y compañía, El cuñado. el cuñado indeseable. O sea, Incómodo. Dice, ¿se puede decir que a Felipe Calderón, a Felipillo, le cayó el chahuizle? Sí, señora, se puede decir, O que le están entre dando una otras sopa de cosas. su propio chocolate. O que se le volteó el chirrión por Por el el palito. Todo eso se puede. Son expresiones muy mexicanas, ¿verdad? Que se pueden decir. Además, Andrés Hablando- Manuel hizo un comentario ya después del debate que me llamó mucho la atención. Dijo, bueno, tanto me estaba molestando que llegó un momento en que dije, bueno, pues ahí te va este dato. Ahí te va, sí. Eso fue muy, como muy doméstico, ¿no? Sí. María del Refugio de Poza Rica
¿Quién es el autor? Pero la nube orgullosa, insensible, caminando, no puedo, dijo pasando, servir a tan noble rosa. Hoy se lo digo a usted, es la flor y la nube, y es de aquel que tiene una calle, es un moralista mexicano de Rosas Moreno. Rosas Moreno. Es hermosísimo. Una A ver fábula. qué día se los digo por ahí. Pero usted canta Eh, una canción. Sí, pero no Está esa. musicalizado el poema? El poema No. y se Un lo día lo hemos hicimos, oído. ¿es cierto? Sí. Sí, lo hicimos Claro un que día, sí. lo hice canción, ya hasta se me olvidó. Pero a ver si en el internet encuentra. ¿Es Fernando Rosas Moreno? A ver No, si alguien. Que busquen en el otro José, aparato José. el poema. ¿Cómo se llama? La flor y la nube. La flor y la nube de Rosas Moreno. Y se los leo porque es bellísimo. Bueno, María del Refugio de Poza Rica. Bueno, a ver si se lo encontramos y se lo decimos. José Torres de Jalapa. ¿Quién grita? ¡Ey, familia! No sé. Es una frase en los danzones para llamar la atención, ¿verdad? Y se dice en uno de los danzones que entra aquí, pero no les sabría decir quién. Paloma, te mando un saludo. Ah, no, eso ya es que Ay, gracias. quiere usted que yo haga las veces de Celestino. Diles por qué. Porque en la tragicomedia de Calixto y Melibea, conocida como La Celestina, el papel de esta mujer es precisamente ese, de ser intermediaria entre los enamorados. Ajá. Y que sería la forma más elegante de ser intermediario. Claro. Entre el amor. Así es. Baldomera, bueno, dejaste a tu fiel marido. No, esa es traicionera. No, eso es bandolera. Bandolera. Por bandolera se quedó, por bandolera se simpática. No, esto es baldomera, no bandolera. Baldomero es un nombre, Sí, es ¿no? un nombre propio, sí, De claro. Baldomero, y ya nada más, se debe haber un San Baldomero cualquiera y se acabó, yo creo. No, Bueno, cualquiera no, un santo. No, cualquiera. es santo. De Chocamán, Veracruz es Chocamán, pero en cambio Chocamán sí debe ser un nombre caribe, ¿verdad? O africano. No sé si será. Y es un lugar que está muy cercano está entre Córdoba, Coscomatepec y Huatusco. Judith Lira Cadena de Jalapa. También aspecto de Nahuatlín, ¿no? Chocama. Sí, bueno, leque quiere decir cabeza hueca. Baduleque existe el término. Sí. Baduleque. Yo ya he oído baduleque, ¿tú también? Sí, claro. O badulaque. Y badulaque. ¿Qué quiere decir? Tonto, güey, digamos así, en el buen sentido de la palabra. Ramón Ramírez Cruz de Veracruz. Chiribito, un chiribito. Esas son gitanjáforas, son palabras de creación expresiva para hacer un son. Aparece en una Jaladas canción. ideas. Sí. Jaladas ideas, digo. Sí, son de sin sí, ideas. sí. Ocurrencia. Bueno, sí tiene idea poética porque mide igual que los versos del son que están componiendo y acomodan bien y suenan. Pero eso de Como en las- significado. Claro, Mira, para el principio de cuentas se dice Chiribico, y es Ramón Márquez, que era un músico por ahí, Sí, director de orquesta. director de orquesta, hizo al menos un ritmo que ni era ritmo, que era una mezcla que no tuvo éxito y que le llamó así Chiribico. Lo mismo que en el sur de España, lo que llamamos un changarrito, nosotros, a él le llaman ¿cómo? Chiringuito. Chiringuito. Así de sonsonete que no tiene nada que ver. A un lugar donde venden Había alcohol. otra orquesta, don Jorge se acuerda él era de allá de Monterrey, de Ernesto Riestra. Como no, pero ese tenía otras características. El viejo Riestra era un cómico que se parecido mucho a la Sonora Dinamita. Ajá, exactamente. Entonces actuaba en las canciones y era genial. Verdaderamente, si hubiese una orquesta así, porque actuaban entre ellos. Sí. Y se hacían la boda de Don Refugio, que me acuerdo. O el capitán y sus naves y sostenía un diálogo con los Sí. integrantes de su Y orquesta. ahí alguien uno hacía de mujer y dice, ¿ama usted a este hombre? Por toda la vida, señor. Y ahí hacían su chorcha y era muy divertido, muy ingenuo. Bueno, pobrecito de Riestra. Badulaque, según el diccionario de la Real Academia, es un afeite o una salsa compuesta de diferentes ingredientes que al final se hacía después de una fiesta y que tenía una consistencia pues poco firme que se utilizaba para hacerlo. Antiguamente se le decía chanfaina
¿Chafaina? Chafaina. Entonces parece al chop suey. Pues se debe parecer. Pero No, más bien a un guiso de Ropa vieja. de cerdo, pero de los entresijos del intestino, también las chanfainas. No, bueno, de la sí. menudencia. Menudencia. Pero parecería ser que si estoy bien el chop suey o algo así, que el chino que le sobraba todo en la cocina, lo juntaba todo y lo empezó a dar de comer y parece que era el chop suey. De lo que sobraba, comestible. y hoy badulaque se utiliza para una persona que es necia o inconsistente, que Sí, no tiene pero no algo. tiene que ser político. No, Puede ser no cualquiera, necesariamente. desde luego. Ahora sí lo es, le queda perfecto. Bueno, volvemos en un minuto, por favor. Bueno. Ahora que cierren su puerta, ojalá la cierren. Digo, no, bueno, ahora que salgan, ojalá la cierren. Ya está. El día de hoy mandé un óleo. Muchas gracias, señora. Ya llegó. A veces yo me pregunto mucho, qué pasaría, esas canciones. Es que tratamos de hacer un concurso para el Río Cedeño. Entonces, tuvimos tan poco éxito, estuvo tan desangelado que mejor lo desaparecimos. Pero sí recibimos como 10 o 12 carteles. Uno de ellos, verdaderamente excepcional, que ya se sometió al juicio de un jurado. No es de televisión, no tiene nada que ver, no es electoral, es no corrupto. Y ellos van a decir si es prácticamente esos 2 o 3 que llegaron, porque hay varios, pero en fin. Esa señora me manda un óleo sobre el río Cedeño, lo recibimos hoy, no digo que se mueran manos, pero no se le va a perder, María Cristina Espinosa, pero sí lo vamos a dar a las personas que van a decir. Y tenemos otro concurso que tiene ese sí mucho éxito y qué bueno, referente a niños sobre el mismo río o algo así, que dentro de 8 días presentaremos a ustedes, desde luego. Y en fin, yo lo veo porque cuando se ofrecen cosas el público colabora mucho, pero cuando no, pues nomás no, ¿verdad? Bueno, sí se los digo porque es hermosísimo. La flor y la nube, José Rosas Moreno. Sí. No dice aquí, pero ahorita me acordé que es José Rosas. Fíjense muy bien, y si hay un chavo, llámenlo, porque digo niñito así. Dice, sobre una estéril pradera, el diáfano azul del cielo cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola pasar una flor que abrazada se moría, y en su penosa agonía le dijo así con amor: yo te bendigo, la suerte Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío, una gota de rocío, por piedad, porque me muero. Pero la nube orgullosa, insensible caminando, no puedo, dijo pasando, servir a tan noble rosa, que si todos los pesares de las flores mitigara, pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro, y la nube en el momento agitada por el viento siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre en donde quiera la tristeza la seguía. Sintió al pronto una profunda, indefinible ansiedad, y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda, y del punto en que se hallaba, con rapidez se volvió, y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre la frente tendió su ligero manto, y regándola con llanto, exclamaba dulcemente:
despierta, yo soy, despierta, yo te traigo la alegría. Mas la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Niños, mostradle al que llora una santa compasión. Si el pobre a rogaros va, no le miréis con desdén, que es muy triste hacer el bien cuando es inútil, quizá. Está muy Qué bonito. bonito. Muy bien. Qué bonita cosa es. Reflexivo. Es para que, yo me acuerdo porque esas me las leían en casa y mi papá y mi mamá de niño, entonces pues eso. Además Ta- es de honda inspiración. Sí, sí, de sí, honda, sí, de muy honda bonito, muy inspiración. simple. También, si usted tiene su niño, aunque sea algo pasado y que ya no está de moda, léale así un libro que se llama El corazón diario de un niño. Claro, Del claro. mundo de Amichis. Del mundo de Amichis. Rosas de la infancia. A ver, hay que preguntar cuánto vale ese libro para regalárselo a papás. Se llama Corazón diario de un niño. Corazón. Ah, El título es Diario de un niño. Ah, que sí, es el diario sí, de sí, aquel sí, muchachito sí, que sí. escribe de los Apeninos a los de algo Andes. así. Bueno, una serie. El pequeño, escribía de Florentino. el pequeño vigía Lombardo. Es un libro que está considerado digno de leerse, ejemplar dentro de la pedagogía infantil, como lectura complementaria. Sí. Luego yo ya no, después me decía, "Bueno, te la voy a leer, te voy a leerlo, pero no llores", y yo no me podía aguantar. Bueno. Francisco Chávez Ochoa de Orizaba, eso está muy bien. ¿Por qué a alguien le colgaron el San Benito? Era un escapulario que les colocaban a los condenados por la Inquisición. Y el escapulario correspondía al hábito de la orden benedictina, San Benito, que fue fundador de una tradición más allá de la misma orden, que hasta la fecha se sigue en horarios de oración y en el trabajo de los religiosos que se someten a esas normas. Orare e laborare era la divisa de ellos, orar y trabajar. Además, Pero el San Benito era el escapulario nada más, al que condenaban se lo colgaban y dicen, ahora sí ya te colgaron el San Benito y te quedó la fama de tal cosa o de tal otra. Era un mameluco, era una especie de mameluco. El escapulario o una especie de mameluco o banda también. y la sí. Orden de San Benito contribuyó muchísimo a la unificación, a la consolidación de Europa en lo que se refiere a valores morales, a valores cristianos. Porque instalaron monasterios por muchos rumbos Ciertamente, del sí. continente, sí. Bueno. El escapulario que dice, bueno, por algo le dijo mameluco, porque era un pedazo de tela que cubría precisamente los escápulas, los omóplatos. Habla Leonardo desde Cuernavaca. Ahí ¿Qué está, pasó, Leonardo. Leonardo, hombre? Bravo, Leonardo. Qué Adela- gusto, finalmente establecimos la comunicación. No, hombre, gracias a Treviño. Aquí está, mira, gracias a Treviño Computación. Maravilloso. Qué bueno. Oye, ¿quién fue el autor de la poesía que declamaste? Se llama José Rosas Moreno. Ah, de Orizaba. Sí, no, yo creo que no. Sí, Es jalisciense. dice Juanita que es de Jalisco, pero está en la calle por Villalongín, ¿te acuerdas? Sí, allá en la colonia Ahí. Escandón, Sí, sí. En la San Rafael. Sí. en la San Rafael. Es en la San Rafael. Pero es un bello poema, ¿verdad? Precioso. Para niños. Bueno, aquí quédate ya, ¿eh? Aquí estoy. Francisco Maldonado Serradel dice la palabra abilones, pero no, yo creo que la señora que tomó el recado debe ser aquilones, el aquilón. El aquilón es un viento. Aquilón. Luego te dicen, eres un Avilón. Ajá. Es que Avilón es la persona que se adelanta. Ah, pero Ah, sería entonces con... Exactamente, que con se la- adelanta a un acto ya fuera de toda ética. Un avilón es una persona que, Sí, abusiva. utilizando precisamente esa habilidad Pero que es tiene. con H, aquí dice Pues sin H y lo... con V. Avilones con H y B Sí, grande. porque viene de habilidad, es así, de habilidad. Porque B es muy grande. hábil, sí, con B grande y con H. Avilón Viene de habilidad. Esa no lo había yo oído, esa palabra. Y he oído la palabra aquilón. que Aquilón sí es un viento. Sí, hay una canción tabasqueña que se llama Mis blancas mariposas y habla del férvido aquilón. Dice que estrujarlas pudiera el férvido aquilón. el mismo Díaz Mirón también habla del aquilón en algunos poemas. prohíbe al aquilón que alce la hoja, no a la hoja que ceda al Que ceda. vendaval, algo así.
Aquilón como aire, como un viento de la Viento. fregada, así Es muy un viento el- fuerte, ¿no? El viento que viene del norte. Sí, por la procedencia de las águilas. Sí. Aquila en latín es águila, águila. y como de allá vienen las águilas, entonces se asoció dónde viene? con águila, aquilón. Pues, el chiste de Argentina era que que a la Pampa, de donde se generan vientos, le llamaban la región Eva Perón. Y los argentinos, venía un viento, pero dice, hay un viento de la gran, no sé, así decía, ¿no? Dice, es que como venía de la región Eva Perón, decía, eso hace un viento de la gran, así una grosera expresión ahí. Pero quedaba muy bien por la primera dama, la presidenta de aquella, era la primera dama en ese caso. Y hay una ciudad muy famosa que se llamaba Aquilonia. Aquilonia, porque se hace un viento de la... Los vientos de la brigada también. Estrella Bozada de Jalapa, gracias Estrella, muy amable. El comentario no es por temor a perder el óleo. No, señora. No me agarre todo. ¿Cómo se dice? Pedes Litere. A ver, traduce. A pie de la letra. Bien la letra, no, pues no, señora. Está guardado y va usted a ver, lo van a ver las personas que van a hacer el recuento. El escrutinio. Escrutinio ¿Qué es el escrutinio? es Que cuenta, ahora, Palabra de moda. Es contar, llevar uno a uno ¿Y el número de escrutador? votos. Sí, el escrutador es el que está pendiente, contando el número de votos. Ese es un Bueno, escrutador. el escrutinio no se refiere a una forma numérica de determinar las cosas, es una forma de investigación para hacerse un juicio acerca de algo. Entonces, escrutar no significa nada más contar. Recordemos que Podemos contar, observar, podemos darle Exacto. fe de algunas cosas, buscar algunos elementos, y en ese caso que está de moda, como dice Gina, la palabra acerca de las elecciones, el escrutador, del latín creo que es que escrutare o... Sí, es como, la raíz es separar, hacer separación, pero también separación mental, por eso lo de aprender y todo eso. bueno, de veras sí, ahora sí estaría muy bien de todas las palabras que se usan para urna, por ejemplo. Bueno, los indígenas de los Tuxtlas, Leque, ¿por qué los indígenas? No, los que nacieron en los Tuxtlas, que son indígenas. Indígena quiere decir originario de tal lugar. sí, Sí. de inde, latín, que De allí. significa ahí Aborigen mismo. también. Yo soy indígena de Banderilla, digamos, ¿no? Nací ahí. Y además, La raíz es Genao, origen. Sí, Genao es indígena. nacer, ¿verdad? Bueno, los indígenas de los Tuxtlas dicen leque al que es tonto, chiribito le decimos a una rama débil. Bueno, te mando saludos. Muchas gracias, señora Carmita Arango, muchas gracias. Merci. Carmita. Francisa, ¿Carmita? Carmita. Sí, Carmita. Francisca Maldonado Serradel. Bueno, eso ya lo dijimos. Esto también ya estaba. Señor Saldaña, lo saludo, lo veo desde que estaba en el Canal 13 y se ve usted muy joven. Claro. La magia de Debe la ser televisión. Alicia Barbosa Torres. Gracias, Alicia. No. Se ve joven ella, no yo. Es decir, usted me ve desde esa época y yo intuyo que es una persona joven, a pesar de que me ve desde hace tiempo, ¿no? Pudo haberme visto de 2 años o 3, ¿no? Claro. Muy niña. Para hablar del Apocalipsis hay que leerlo muy cuidadosamente porque tiene fundamentos proféticos. Se conoce también como el libro de Daniel. Efraín Delmón, dice Bueno, Delmón. ahí, si me permite un comentario. En el libro del Apocalipsis vienen datos, vienen fragmentos textuales del profeta Daniel. Y también se incluye el Apocalipsis, revelaciones de varios profetas, pero especialmente el del profeta Daniel. Aquí habría que también hacer una diferencia. Profecía es un mensaje, pero que va dirigido para un cambio conductual en el terreno moral de los seres humanos. Apocalipsis va dirigido hacia acontecimientos futuros que se tendrán que Está bien. realizar. Sí, profecía, lo que se dice antes, lo Así que es. se hace antes Nada que ver. como anticipación. Y apocalipso es abrir lo que está encerrado, por eso es revelación. Pero efectivamente el profeta Daniel, todo lo que él manifestó, lo que él dijo, lo retoma el Juan. Apocalipsis. Sí. Está bien. Y es lo que me llama mucho la atención. Yo he leído algunos pedacitos del Apocalipsis, no entiendo ni nada. Y además vaya, el hecho de tener tanto misterio tan junto, sin interpretación y sin
establecer el contexto, vaya, no es alguna lectura que me apasione. Tiene un lenguaje metafórico oscuro. Sí, pero ¿fue San Juan, el discípulo amado, el que lo escribió? Sí, pero le hablaba yo hace un momento de que hay una gran discusión en estos momentos porque los investigadores, los estudiosos, se han encontrado con que el Apocalipsis está escrito, pero tomando fragmentos de varios documentos. Y eso los lleva a pensar que también son varios autores los que intervienen en la elaboración. Es decir, del según la Apocalipsis. figura, según Momento. la imagen o la idea que tenemos de San Juan, el discípulo amado, por tanto tierno, por tanto transparente, por consecuencia dulce, amable, es que no va con su personalidad. Sí. Por eso te preguntaba. A ver, mi querido Leonardo, si me sigues oyendo. Aquí seguimos Oye, perfectamente comunicados. ¿qué entiendes tú por bursátil? Bursátil, bueno, de bolsa, de bursa en Aquí me italiano, está en latín, saliendo ¿qué algo, quiere decir tengo algo bolsa? bursátil. Y de más allá, desde el griego, birsa o bursa, se puede leer de las dos formas, también es bolsa. Así es. Pero bolsa en términos generales como recipiente, después bolsa para depositar monedas o dinero, y después ya bursátil en el sentido de un lugar donde se juega incluso con las finanzas. Bueno, Exacto. Bueno, hoy el término bursátil se refiere específicamente a aquellos valores que se depositan en un mercado específico, que es el mercado de valores, y en el cual se les da diferentes puntos de adquisición, momentos, lugares, y que de esa forma se están bursatilizando. Es un término que se refiere al hecho del comercio que hay de estos valores. Refiere precisamente, como dice Leonardo y Manuel, al hecho de que antes el primer instituto que se creó se llamaba el INDEVAL, el Instituto de Depósitos de Valores, porque es un mercado en el cual se llegan a depositar. La gente no vende el capital, no anda llevándose los pedacitos de las empresas, sino que vende precisamente esos títulos o documentos que alguien tiene en depósito en otro lado, y lo que se bursatiliza propiamente son o acciones que representan capital o deuda que representa es lo los bursátil, pasivos. la Es lo calidad de ser bursátil. Diríamos que bursátil. es un cambio dinámico en lo que se refiere al valor de la moneda, según cómo se va cotizando también. El cambio es que cuando entras te lo cambian de bolsa, de tu bolsa se pasa al de ellos, La ¿verdad? otra bolsa. Y un dato interesante es que en México bursatilizan varias empresas deuda y cotizan capital únicamente menos de 50 empresas. ¿Menos de qué? Menos de 50 empresas mexicanas. Porque son las más grandes, ¿no? Normalmente las bolsas internacionales, pues ya solamente están. Bueno, Sí, pero en Estados Unidos No en están- balde, Jorge, dicen que es lo mismo fundar un banco que robarlo. claro, desde luego. Dice, dice, ¿Qué será más grave? ninguna diferencia entre la gravedad de dos hechos. Así El es. que roba un banco es mucho más grave fundarlo, desde luego. Lo malo es que uno está penado O y el otro fundirlo. no. Sí. Fundirlo también. Confundirlo. ¿Por qué en algunas canciones al final, en lugar de poner el derecho, el nombre del autor ponen D.A.R. Derechos de autor reservados, Reservados. porque no se sabe exactamente quién, ¿De quién son? escribió eso. Olga Guerrero de Veracruz. Yo entiendo que la palabra correcta es tetramestral y no cuatrimestral, como lo manejan algunas escuelas que no tienen vacaciones. Es un curso tetramestral, pero tetra es griego, ¿verdad? Sí, tetra es griego Y y mestral es cuatro. Sí, que es cuatro. Sí. Puede ser tetramestral, ¿verdad? Ahí se estarían mezclando las Haciendo un raíces híbrido. y sería otra forma, tetramensual, más que En ese caso. mestral, sí. Pero sería híbrido. Sí, es un híbrido, pero Hay unas Vale. palabras. Perdón, pero la diferencia sería, si fuera tetramensual, es 4 veces al mes. 4 veces al mes, Y sí. tetramestral es cada cada 4 4 meses. sí. Tetramestral. Bueno, Sí, Además de que total que no sabemos, ¿no? sí, no, sí sabemos. Sí. Pero ella propone que la palabra sea tetramestral. ¿Está bien esa? Cuatrimestral. Es lo que ella dice, ¿no? No, en vez de cuatrimestre, pero es que son cosas diferentes. Un cuatrimestre o un periodo tetramestral es 3 por 4, 120 días. Sí. Y si Correcto. cada 4 meses pasa algo, ya es un concepto de periodicidad. Pero si es un término híbrido, Ahora entonces es una se confusión muy manejaría frecuente, indistintamente. perdón que intervenga, pero la misma se da, o una muy similar se da, cuando se dice bianual, confundiéndolo con bienal. Bianual quiere decir 2 veces al año,
que puede ser en julio y en agosto, y bienal es cada 2 años. Eso es. Sí. Trienal, sexenal, etcétera. Sí, muy bien. ¿Tenemos alguna duda en especial de alguna palabra? Juanita, por favor, si usted es tan amable de traernos a la memoria muchas palabras que ya no se usan. Bueno, pues esta no se usa, pero sí la vemos de vez en cuando por ahí. Cascarria. Cascarria, cascarroso. Límpiate las cascarrias, decía el abuelo. Sí, cascarria es propiamente lodo, algo sucio, y excremento de borrego, pero ya cuando se aplica en el lenguaje coloquial, pues se dice de alguien que no está limpio, Está que sucio. está un tanto sucio. Que Y sobre tiene- todo que en la cara se le notan como manchas de que tiene? no la tienen lavada. Sí, de que no la tiene No lavada, es cara pero sí, lavada. en realidad... cascarria es ese lodo que se pesca, pues los hombres con el borde del pantalón, cuando van caminando, que se Los pega en la parte de zapatos, abajo o en los se reseca, zapatos. El lodo que se le pega a uno en Son en el zapato. cascarrias. Esa es Esa es la cascarria. cascarria con Z. Bueno, Permítame, tenemos... permítame. Hay un poema de León Felipe, dice, en un pueblo de... Ah, no, ese es Alcarria, ¿verdad? Alcarria es una región, pero no nada que ver. Adelante. Pero suena, perdón. Suena, y es cierto, a gallego. Ese es arabismo, es arabismo. ¿Arabismo? Alcarria es arabismo. Sí. Cascarria. ¿Ah, cascarria? Sí. No. Ah, bueno, sí, la cascarria sí. Parece gallego. A ver que tienes que, como dicen los pinos, checarlo. No tiene raíz indefinida incierta. Ah, bueno. Es Bueno, incierta. tenemos mecate. Mecate sí proviene del náhuatl y es una cuerda o soga de istle. También es una medida agraria de longitud. Tiene 25 varas, o sea, .835 metros. O sea, como 20 metros más o menos. ¿Una qué? Un mecate. También que tiene 20 varas. O sea, también una medida de superficie que tiene 400 metros cuadrados. Pero, perdón, mecate yo no lo he oído como medida. No lo Como- hemos oído, ya es un arcaísmo. Lo seguimos He utilizando. oído legua, 5 litros, 20 litros. Sí, Ya es un también son cajón. medidas. El cajón, tráete los 20, tráete los 5 litros. Ya te traes el cajón que mide eso. Sí. Que- Pero son medidas que también ya están en desuso, la mayor parte de ellas. ¿Pero como en mecate este era caso. medida? Mecate, sí. Según Así, usted. 3 Sí, mecates. mecate. Era una medida agraria de longitud, Qué bueno, que tenía más qué o menos bonito. 20 metros, o de superficie que tenía 400 metros A ver, cuadrados. ver. Y también Sígale, tenemos una forma familiar que todos conocemos, andar como burros y mecate. Y otra, andar como burros y mecate es andar suelto, desbalagado y Sí, sin no tener tener control. Meta. ni meta ni propósito en un Acuérdese, momento. Juanita, la fiesta estuvo a todo mecate. Ahí también es otra expresión. Es que es un eufemismo para no decir a toda Madre. madre. Sí. ¿Ah, sí? Sí, pues claro. Pero yo recuerdo también, en base a lo que está diciendo la maestra, en mi infancia me tocó ver a los campesinos hacer sus mediciones sobre la superficie terrestre con el mecate. Con mecates, claro. que sí, Eso- todavía Claro, sí. como bien. mecates, Entonces, pero no porque el mecate midiera Fuera 40 medida, metros. Puede usar el mecate para medir 3 metros o 50. Basados en una En especie varas. de empirismo, de sentido Sí, común. se referían posiblemente a las varas, que la vara todavía en muchos lugares se utiliza, La porque vara es En el casi campo, equivalente a un fundamentalmente, metro. Un metro. Casi. La vara vara sí era tiene unidad 40 de medida. centímetros, Sí. ¿no? ¿Cómo? La vara era una unidad de medida antes se utilizaban primero los puercos, se formaban los puercos que estaban al cuidado de alguien, y tener 5 u 6 puercos era una vara. Entonces, para poderlos controlar ahí sí, era como de unos 8 metros la vara también. No. No, La vara mide, con la misma vara que mide será medida. Es otra cosa. Pero la vara debe ser un tramo así, cuando dice Es más o menos un 500 metro. varas castellanas. Los caballos corrieron 500 varas castellanas, no corrieron 500 metros. Pon tú que hayan corrido 400 metros, 250. digamos, sí. Porque la vara es... Era Nacho. Yo creo que la vara son 2 pies, así de 30 30 centímetros, centímetros. más o menos.
A ver, verifícalo A ver. para decir bien. La vara tiene 835 milímetros. Casi un metro. Casi un metro, casi 80 un metro. centímetros. Sí, bueno. Ah, pues ahí está. Otra, tenemos comedido o acomedido, que es más correcto. Sí. Comedido. Comedido. Comedido, porque si le ponemos una A, como que damos a entender que no, que no lo tiene es. que Claro. ser la A Sí, privativa. A privativa. Y comedido es una persona gentil, amable, dispuesta. Dispuesta, a colaboradora. ayudar, muy colaboradora. Aunque se usa mucho acomedido, ¿eh? Acomedido. Eso Acomedido, sí. sí. Viene Sí. de comitere, medir. Comitere. Sí, medir, que quiere decir disponerse bien para Sí. algo. Eso. Tenemos agüitado, que es también un arcaísmo, agüitado. Cansadito, triste. Triste, Sí. apesadumbrado, agüitada. Pero afligido. originalmente era acuitado, porque viene de cuita, De problema, De cuita. de una dificultad. Que debe venir de Después- aqua. No, de cuitar, es estar afligido. Como cuando Y se después, dice, cuéntame tus cuitas. cuéntame tus cuitas, y por influjo de agua se convirtió en agüitado. Bueno, dice Lee que lo dicen las personas aladeñas a la cabecera municipal, es decir, no lo dicen en el centro de San Andrés Tuxtla. Bueno, dice Está que... como los del norte, ¿no? Francisco, ¿qué ¿Por dice? qué dicen tortilla? Pues no todos, nomás los de la orilla, dicen. Está bien, José Luis Bautista de Minatitlán. En la agricultura, ¿a qué se refiere la palabra beneficio de café? Como ganado. Dile. Bueno, el beneficio de café es el lugar donde se procesa, porque se le convierte se le da valor, digamos, se le agrega valor. Por eso se le está beneficiando a ese producto. Sí. Aunque también se llamó beneficio a una extensión de terreno aledaña a los conventos, precisamente de los benedictinos, Claro. donde los agricultores de la zona trabajaban y parte del producto era para beneficio del templo. monasterio. Y la gente de campo también decía o ha dicho, vamos a trabajar el café en el beneficio. El beneficio es el lugar donde se procesa el café y donde se hace todo, ¿no? Efraín del Mont o Belmont de Veracruz habla un poco del libro de Daniel, que es el antecesor del libro del Apocalipsis, y hay un libro que se llama El Rapto, que es una parte del libro del Apocalipsis y habla del anticristo. Por ejemplo, en el Apocalipsis, para recordar una cita en la cual se inspiran del profeta Daniel, se maneja mucho la expresión para dirigirse a Jesús, a Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el autor del Hijo del Hombre? La autoría es del profeta Daniel, y la significación es de que Jesús, el Mesías, llega a este mundo para compartir con nosotros nuestra humanidad en todo, menos en el pecado. A ver, ¿No peca? Bueno, sí, pero sí cometió algo que podía considerarse un pecado. Para un criterio neoliberal, el hecho de que Jesús se haya llenado de cólera, aunque dicen que de santa cólera, le hayan mencionado todo lo que fuera mencionable, y les haya quitado de hacer su negocio, aunque haya sido el templo, Fuera del templo. para un criterio neoliberal o globalizador, Está muy mal. eso es estatizador. condenable, es Estatizador. pecado. Tan condenable fue que lo mataron. Jorge Loring, sacerdote jesuita, estudioso sobre la vida de Jesús, dice que en ese pasaje de que se llena de cólera, el fundamento para justificar la actitud de Jesús es la justicia, el sentido de la justicia. Y al ver convertido el templo, la casa de su padre, en un mercado, tenía que hacer prevalecer la justicia para regresar al ámbito de lo sagrado. Claro, la justicia para él, no Claro. así para los banqueros que estaban dentro. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios y entonces para él era justo y él debía establecer. Pues pero sí, pero también en alguna los del ocasión. Fobaproa o los del IPAP que estaban dentro, esos, para ellos era un pecado, desde luego. Por Para eso, ellos por eso era- dice en otro pasaje Jorge Loring que si... Porque era una especie de privatizador. Dice en no otro, de estatizador. Estatizador. Exactamente, y eso Dice- para los neoliberales está prohibido. dice en Claro. otro pasaje Jorge Loring que si Jesús estaba contra la gente rica, contra la gente que acumulaba riqueza, bueno, no es que estuviera contra los ricos, Sí, sino, estaba. sino lo que la esencia del mensaje es esta. El ser humano puede luchar por la posesión de bienes materiales, pero que no se constituyan en el fin, en la causa última
de su existir, porque la causa última, el fin último es Dios. Pero, por ejemplo, si cualquiera de nosotros dice, yo tengo una reticencia y creo que todos los empresarios o todos los que han acumulado muchas riquezas en sí son gente injusta que no merece la bendición de Dios. Dice, no, estás generalizando. Sí, cierto, estoy generalizando. Pero si digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que a un rico se salve. No dijo cuál rico. ¿No es acaso una generalización también? Recordemos que... No, dime si eso no es. Tengo la duda. Pero recordemos esto. Voy a contestar de esta manera. Recordemos que Judas, una de sus funciones que tenía en el grupo de los apóstoles, de la gente cercana a Jesús, era el ser el ecónomo, que cuidaba el dinero. Entonces, ahí le daba un valor importante al dinero, pero no era el fin último. Pero claro, Es no que se trata. ecónomo no viene de dinero, viene de casa. De casa, oikos casa. Él cuidaba la casa. La función de la casa de Judas era administrar. Lo que me Eso, él respondiste administraba. jesuíticamente no respondió en absoluto a mi cuestionamiento. Él administraba. Está bien. Volvemos en un minuto, por favor. Bueno, dice aquí, la palabra cascarria es una cáscara ajena. Es una cáscara Viene que de no cáscara. corresponde. No, de cáscara no. Dice, Bueno, es que en el diccionario, si uno apela a buscar en el diccionario y viene con Z y cáscara no, entonces uno ¿cascarria deduce- viene con Z? Sí. Ah, Sí, la primera, según el diccionario de la Real Academia, es con Z y simplemente quiere decir despreciable. Ahí está. También fíjate, por extensión, ¿verdad? A uno como le suena Cascarria. cáscara, pero no es propiamente ese es su origen. Fulgencio Bernabé, gracias, que les gusta que haya programas así. Dice, hay algunos programas que enferman la mente y pervierten a chicos y grandes. Bueno, gracias, señor de Poza Rica, Fulgencio Bernabé. Sabel, ¿qué? Sabel, Carnazán, de Veracruz. En Alejandría se realizó la traducción de la Biblia al griego en el año 175 antes de Cristo. Se atribuye ¿no? ¿cómo? a 70 sabios nombrados por Ptolomeo II. Bueno, gracias, Isabel. Sería de algunas Recordemos, partes, de algunos libros, porque si es antes de Cristo sería de algunos libros. y recordemos que el original de la Biblia está en arameo. Claro. ¿Cuál es el significado de calipígena? Calipígena, ¿te acuerdas qué significa? Que da origen a algo, pero no sé, la primera... Genao, que genera. Sí, pero... Que genera escritura. Lo mismo de caligrafía. Es probable. Es probable, bueno, entonces lo verificas, ¿eh? Calipígena, ¿eh? Dígame, Juanita. No, yo tengo todavía, yo tengo aquí todavía otras palabras A como verla. palique. Abela. Palique. ¿Tabique? Sí, palique. Paliques. Ya está un poco en desuso, pero sí, de vez en cuando recordamos que es una plática o conversación sin importancia. Porque se hacía después de comer, cuando la gente con palitos se mondaba La los sobremesa. dientes. Sobremesa. De ahí Oye, había una columna, Leonardo Fred. Paliques y cabeceos. Paliques y cabeceos. ¿Qué era eso? Era una columna o un programa que también hacía, Referencia. ¿no? Este amigo que decía, por si fuera la última vez, cuando iba al Sí. programa. Tomás Mojarro. Mojarro escribía Tomás eso, Mojarro. sí, sí. ¿Valedor? Sí. El valedor.
Pero ya hace como 40 años, Sí. ¿no? Aquel de paliques y cabeceos. Paliques y cabeceos, sí. Bueno, ¿alguna otra palabra? Tengo Sí. mandado. Adelante. Vete El por el mandado. Vete por el mandado ya también Órale. es poco usado. Ahora se dice vete a la tienda De donde... shopping. O a una de esas grandes tiendas. Vete al el súper. mandado era ir de compras para la despensa y recordemos aquella famosa canción de Cricri, donde la patita va al mercado. Va al mandado, va al mercado. Con canasta de bolita y Hay va al otro mandado. término de las personas que tradicionalmente iban al mandado, que si está usted destinada, Sí. ando buscando un Destino. no tiene usted destino. Eso era cuando una señora o joven que se dedicaba al servicio doméstico, que entonces se les llamaba con el nombre discriminatorio de criadas, sí. que bueno que ya no se use tanto. Ay, sí. No, pero había otro Entonces peor que era ellas Felinas. buscaban un destino. Dime, Leonardo. Había otro peor en cuanto a peyorativo, despectivo, que era felinas, gatas. Gatas, sí. Y eso es porque se supone que generalmente andaban en las azoteas. Sí. Ellas. Tanto es así que aquí en la terraza junto al Cine Victoria, me parece que se llamaba, había una explanada donde había música, digamos un equipo de sonido, una pequeña orquesta, los domingos en la tarde. Íbamos todos los estudiantes a las gatas, como tú decías, Leonardo, pero dicho sea, pues, con todo... Andaban en las azoteas por aquello de que de noche todos los gatos son pardos. Claro, ¿qué pasó? Jorge, y otra voz relativamente en desuso, perdida de las que estaba señalando la señora, asociándolo con el mandado, iba por el mandado, estaba la sisa, que era cuando quien había ido por el mandado se quedaba con el cambio. Cisar era el pequeño hurto. Ya te quedaste con la sisa. No lo sabía. También, ¿de ahí cizaña? No, este es con doble, este es con S, solamente las dos. Vaya. Don Jorge, Cisar. y yo quisiera que me permitiera también hacer una Hurtar aclaración. pequeñitas cantidades. Que me permitiera hacer una aclaración cuando citaba usted de esa parte que se le atribuye a Jesús en una parábola, cuando dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una cerradura que un rico en el reino de los cielos. No lo tomemos en el sentido literal. La interpretación es en este sentido que manejó Jesús. Qué difícil le va a costar a un rico entrar al reino de los cielos cuando deposita toda su confianza, todo su interés en el dinero. Eso no lo dijo Cristo. Esa es la interpretación Él generalizó. Es la interpretación que están haciendo los Eso no lo dijo. Él dijo, no hizo esa salvedad. Es la interpretación que están haciendo los También, estudiosos, mira, los exégetas. hay otra que también no trago, para decirlo en términos filosóficos, que es aquello que dijo, el que no esté conmigo está contra mí. Eso es el mejor, el más extraordinario. Eso no lo dijo un candidato, ¿verdad? No, eso lo dijo. pero el hecho está ahí. Tienes, no sé, lo que tú digas, y que respeto de antemano, pero cuando alguien habla así, es un ejemplo maravilloso de intolerancia. Es una de las tantas interpretaciones que han hecho los exégetas sobre esa expresión, es el que no está disponible para el plan salvífico que me ha enviado mi padre, queda fuera de esto. Por eso, es lo mismo que no está conmigo. Nada más que la distinción es esta. Jesús manejó siempre la libertad. Jesús siempre manejó la libertad de decisión. Pues por eso, pero no podía ser otra cosa, pues también. Pero además él defendía esa fe, ese amor, lo defendía con pasión. No era posible que aceptara que vinieran los señores. Yo donde me revelo, entre comillas, es el hecho de decir, oye, puede haber alguno que los aborígenes de México que tenían a su Dios, que lo querían, que tenían otro concepto, no estaba con Cristo, pero no por eso estaban contra de él, y así por lo consecuente de otras religiones, de otra cultura. Otra lectura exégeta sobre eso. El ser humano puede llevar su vida como quiera, pero queda al margen del mensaje que yo estoy enviando. Bueno, por eso estoy en contra de él. Claro. Además, es decir, cuando él dice, el que no está conmigo está contra mí, es muy discriminatorio y muy excluyente,
porque puede haber alguien que no Que esté sea con él indiferente. y que tenga rasgos extraordinarios de justicia, de fe, de bondad. No, pues de ahí viene el término Es de un mesiánico, respeto que a, establecido es un aquella respeto a la persona que libertad no acepta personal y Además, sobre opinión todo el mensaje distinta, ¿no? no a la ambigüedad, Mira, no a la bueno. ambigüedad en el terreno doctrinal. Además, siendo y concediendo que él fue algo más que un mero hombre, al momento de que él habla, no habla como él, como hombre. Habla de toda una idea, de todo un movimiento. Entonces, Bueno. una persona que no está a favor de ese movimiento está en contra de esa visión. Está bien. Nada más aclaración, no lo tomemos como movimiento político, nada más. No, claro. No, político no, pero Sí, pues, si no, qué religioso chiste. intenso, No, sí. Gracias, María Eugenia Hernández, mi prima, y saludo a los nietos, María Fernanda y Ángel Luis, mucho gusto A allá. ver, también tenías que En saludar ahí en nuestro Rinconada, programa, mira. ¿a quién tengo que saludar? A licenciada Lorena y el arquitecto Rafael de Centla, que tienen un proyecto que se llama Biocentla, ¿verdad? Ah, pues muchas gracias, muy amables. Y comente esto, que van a pensar que No, establece usted Gina la censura Domínguez. en este No, programa. no hablamos de política, no hablamos de política. No, pero aquí hay una no cosa nos lo que permite. podemos, ahora que, porque todos los buenos programas tienen una sección deportiva, aquí tenemos la nuestra y ahora con música y todo, sección deportiva, pero En sería lugar ahí. de política. Resulta que usted se va a confrontar con unos días en los cuales habrá dos vertientes para atraer su atención. El lado político y el lado del fútbol negocio, la comercialización del negocio. México envía algunos pequeños jugadores bastante discutibles, pero envía una enjambre de locutores, comentaristas, cómicos, y una de las partes de la comicidad que me avergüenza, y le invito a usted a que también se avergüence, es el hecho de que México, no sé por qué, piensa irse a burlar de otro país. Totalmente Y entonces, de acuerdo, ¿verdad, Leonardo? Y entonces, locutores, chistositos, que en un grado tan terrible de idiotez, entrevistan en español y dicen babosada y media a alguien que habla solamente el alemán en este caso. Entonces, son aplaudidos con un disco, Así es. el disco de los aplausos. Y entonces se jactan ahí de que México es el lugar donde el mejor mariachi del mundo, y el lugar donde se hace más tequila, y el lugar que vende más telenovelas, y con unos sombreros de 1.5 metros, unos con campanitas y el rostro pintado, que forma parte de la manipulación mental, de esa inyección que México recibe de cultura televisiva. Y nosotros, por favor, no les haga gracia, no le hagan caso. Ya en Atenas, ¿verdad? En Atenas la policía los metió al bote, Sí, Así es. porque en iban las a Olimpiadas. burlarse de sus templos, de su tradición, de su cultura griega. ¿Quiénes son ellos para burlarse? Yo creo que es el temor de que la gran auditorio mexicano se dé cuenta de que hay países muy sólidos. Entonces lo toman a chacoteo. Es un imaginario colectivo ficticio el que quieren vender como idea dentro del mercado de la televisión. A ver, Lo que explica. preguntaba esta persona es por qué no se habla de política como lo hacíamos La señora antes, dice que hablamos de política. No nos lo Esto es permite. política, eso que estamos hablando es política, Fútbol es evidentemente. política hoy. en ese momento. El fútbol es política porque... Que tiene que ver con un proceso que ya está inminente, estamos a 20 días prácticamente de la elección. Sí. Hay un acuerdo del IFE de tratar de que sean los partidos y quienes están haciendo. Yo creo que por eso, no hay promoción de los hechos públicos, ¿no? En la medida de lo posible. Y bueno, aquí se trata de que la gente piense, reflexione en política, no en fútbol, ¿no? Sí. Pero cuál es la mejor opción, ¿no? Entonces, por eso vamos Sí, pero en realidad a partir del 7 de julio volvemos a hablar de política. el fútbol ha servido para normar la pauta de la política actualmente. Ese es un hecho que el proceso electoral mexicano lo lleva la televisión y sus encuestadores, la televisión y sus comentaristas, la televisión y sus resultados. Entonces sí, yo en alguna de las intervenciones que tengo en los programas de México siempre digo que el poder de México, el poder en sí, ha relegado la responsabilidad de elegir a alguien en la televisión. Claro que se pretende elegir a alguien que sea congruente con los intereses del poder, desde luego. Entonces eso puede crear un conflicto grave. La televisión Otro hecho maneja poder deplorable, mediático. Jorge, ¿Qué decías?
Otro hecho que me parece deplorable es que México sea uno de los pocos países en el mundo, si es que no el único, en donde los partidos tienen que suscribir un acuerdo en el que dicen que van a respetar la ley. Dicen que donde tienen que suscribir un acuerdo los partidos para decir que van a respetar la ley, pues eso es anormal, digamos. ¿Por qué tienen que suscribir un acuerdo para eso? Porque Absolutamente. es que es la confirmación de que los mecanismos de elección están viciados. Así es. Es decir, oye, salga lo que salga, ya nos aguantamos. Y por qué decía también de los muchachos estos que andan echando relajito allá por Alemania en esta ocasión, precisamente porque es un reflejo de lo que se ha convertido la televisión y el control mediático y la forma de incidir en la persona. Leonardo vivió en Alemania y él está casado con una alemana, también por eso seguramente le debe de causar mucho malestar que estas personas se aprendieron 3 palabras. Saben decir gracias, ríete conmigo y sonríe a la cámara. 3 o 4 frases para que la gente trate de participar con ellos. Yo vi uno de estos programas y me dio muchísimo gusto ver que los alemanes no participan con ellos, se les quedan viendo feo. Cuando tratan de hacer esa chunga de que, a ver, ponte el sombrero y jala conmigo y sacan unas botellas como para que estén tomando con ellos, no participan de esa chunga. Y tienen que agarrarse a los mexicanos que están por allá. Y en cambio el mexicano de allá sí participa en esa chunga y es una extensión más de México hacia el mundo. Usted recordaba a Sartori, don Jorge, en esta semana donde decía Sartori que estamos viviendo la era de la televicracia. Entonces, la televicracia genera todo este imaginario colectivo, todo este poder mediático, ataca la mente de los seres humanos viéndolos como consumidores. Entonces es triste y lamentable que estén ocurriendo esas cosas a través de un deporte que puede ser tan puro, tan enaltecedor como lo es el fútbol. Bueno, pues ya queda. Queremos agradecer. ¿Alguna otra cosa, Leonardo? No, por mi parte. Bueno, gracias. Jorge Gracias, Galindo, Jorge. la palabra calitígema quiere decir mujer frondosa y viene de la palabra calitería, que es el arte quimérico de procesar hijos hermosos. Pero habían dicho otra palabra. Calipígena. Calipígena. Y acá él dijo ¿qué no será que calitería. tiene muy grande la parte de atrás, la parte posterior? Sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, Cali es bello, de todas suertes. Cali es bello, es sí. bello, sí. Bueno, lo verifican. No, eso que decías tú se llama esteatopigia. ¿Atopigia? Esteatopigia. Esteatopigia, Sí, así se llama. El comentario acerca de Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja no se refiere a una aguja de coser, sino a una aguja de arria, que marca una posición geográfica. ¿Será? Una aguja que marca... Es una metáfora que va teniendo distintos significados. Se habla de esa aguja de arria para señalar la media luna. Y así es. Bueno, un camelo es un mecate grueso para atar embarcaciones, por eso no entra en el ojo de una aguja. Sí. Camelo... no es camello, sino camelo. Sí, ahí se habla de en un animal. También. Miguel Pozos de Veracruz, bueno, pues sí. Y por aquí ando camelando, decía Tintán, decía, María Esther Yepes Rueda de Reynosa, Tamaulipas, inefable, el inefable. ¿Que inefable no falla? viene de que no se, es algo de lo que no se puede hablar. Inefable. Falare. De lo que no se puede hablar. Que no se puede explicar con palabras. Con palabras, sí. Es decir, que ya está catalogado de tal forma, en tal lugar, que ya cualquier explicación... Que está fuera de toda discusión. Inmanencia, que perdura en mí. Sí. Manere es permanecer, mantenerse, y en este caso no es negación, sino hacia adentro, se queda adentro. Es inmanente, Bueno, usted pone un banquero, pues es inmanente a él el hecho de que le va a sacar su lana de una manera. José Luis Rodríguez Ortiz de Boca del Río, la palabra década, obviamente estamos hablando de años, ¿verdad? Sí. 10 no días, necesariamente, de años sería decenio. Década son grupos de 10, simplemente. Década no tiene que ser años, ¿verdad? No tiene que ser años. Sí, da la idea de años. ¿A poco va a haber una década de vacas? En sentido estricto sí, pero no se usa mucho. Sería una decena, pero
Decenio, ese sí es de años. Enio es año. En el ejército sí se utiliza década para el conjunto de 10 hombres. ¿10 hombres una década? Sí. Bueno, pues está bien, miren, no más que bien. No es correcto decir camello, se dice decir camelo. A ver, ¿ves por qué? En sentido original es camelo. Antecoger, Joaquín Velázquez, tener miedo, ¿verdad? Sí, y tomar delante también. El de las manos limpias ahora tiene las manos cascarrias en las manos. Muy bien aplicado. Para no hablar de política. No es política. Estamos aplicando las palabras viejitas. ¿Qué es un pretor o pretar? Pretor. Pretor era un enviado Serafín Torres. del gobierno romano a las provincias que se iban conquistando, aunque decir provincia y conquistar es una redundancia. Y el pretor quiere decir el que va por delante. Pre es delante, etor es el participio de ir, el que va enfrente, quiere decir. Sí. Bueno, de Jessica Lira, ¿qué les pasa a los niños índigos cuando crecen? No sé, les salen las muelas del juicio. ¿Es correcto decir el pan se aguadó o se aguó, se ablandó? Pero también dicen se aguadó, pues se hizo Bueno, sí, aguado. pero, Pues sí. Porque sí. no rige con el genio de la lengua, pues. Sí. Eso es lo importante. Sí. Hay otra que dicen, Corriñe. fíjate que en italiano, ¿sabes cómo se dice aguado? O dulce, terso, blando, mórbido. Mórbido. Qué raro, ¿no? Y mórbido aquí quiere decir relativo a la muerte, ¿verdad? Sí, O a la enfermedad. enfermizo también. Sí. El pan se aguadó, ¿cómo es correcto? ¿Se está lloviendo o está lloviendo de oír? Hoy está lloviendo o oye está lloviendo. No entiendo. Están ahí. Es un juego de Que palabras. actualicen los micrófonos de los invitados. Actualicen. Que estos micrófonos, sí, pues ¿qué quiere usted? Pues, el chiste no es el micrófono, sino que se oiga, ¿verdad? Bueno, pero en fin. ¿Cuál es la diferencia entre vara y la vara castellana? Hay dos varas, ¿eh? Por favor. 8.35 una y 1.10. Ya están nuestros amigos Más o menos. de Alma Llanera. Sí, mucho gusto en saludarlos. Bueno, a ustedes no les digo adiós, sino hasta luego. Son ustedes muy amables. Muchas gracias de que vinieron por aquí. Espero que la próxima semana tengamos algo útil para nuestro querido público. Y mira, hay un montonal de llamadas. Treviño nos echó la mano para lo de la transmisión. Leonardo, mucho gusto saludarte. Para mí, Jorge, un abrazo para todos. Gracias, saludos a Cuernavaca. Igualmente a todos en Jalapa. Treviño Computación, que está en Murillo Vidal, número 98, a quien felicitamos porque ahora quedó pero perfecto, que se nos estuvo oyendo muy bien. A ver si la semana entrante ya puede estar también Ricardo, que es otro especialista. ¿Ricardo qué? Espinosa, que está en Monterrey. Mucho gusto, Leonardo, embajador de México. Gracias, Treviño querido Computación, Avenida Murillo Vidal 98, Jalapa. A ver, teléfono 817-9392. De 9 de la mañana a 8 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Volvemos en un minuto para escuchar a Alma Llanera.
no me lo dio nadie, mi dinero me costó. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando. Resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Pa' viejo. Platicando con mi amor anoche por la ventana. Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía de favor. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. ¡Puro Veracruz! Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con el haya por la madrugada. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel. En la arena. Bueno, aquí tenemos dos actividades, pero ya se presentaron, por favor, y ahorita mismo voy a decir Claudia Calderón y la señora Samal Uber. Les saludo con mucho gusto, Claudia, mucho gusto, bienvenida. Primero, si son ustedes tan amables, platico con mi amiga Claudia Calderón. Recientemente yo tuve el gran gusto de escuchar, recientemente hace 2 años, ¿verdad? Y encontré que había una artista, una pianista destacadísima de formación clásica en algo que se llamaba Puerta de las Américas, algo así, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de presentar en Puerta de las Américas un trabajo que se llama El Piano Llanero, que he desarrollado a partir del arpa de Colombia y Venezuela, el arpa llanera, que es tan emparentada con el son jarocho, y pues he desarrollado ese trabajo y lo presentamos hace 2 años en Puerta de las Américas. Yo tuve el gusto de escucharla y entonces eso coincide con muchos de los movimientos que hay en Veracruz. En Veracruz se pretendió en alguna ocasión, en un intento que desde mi punto de vista fue fallido, es otro problema, para hacer que la música jarocha, como la que ustedes acaban de escuchar con mis amigos de Alma Llanera, es decir, la música nuestra existe, está conservada perfectamente por una cantidad muy buena de conjuntos que la tocan como es tradicionalmente conocida, es decir, correspondiendo al folclore. Y la idea en muchas otras personas, quizá Claudia lo acepte,
es tomar esas raíces y hacer no una música moderna extranjerizante, sino arreglarla de manera que se enriquezca. Es un poco la idea, ¿verdad, Claudia? Sí, la idea que yo tengo es hacer un trabajo de recreación del son jarocho, desarrollándolo de manera barroca para hacerlo con el piano, con los instrumentos tradicionales como la jarana, la leona, todos los instrumentos que acompañan originalmente esta música. Es decir, la música del joropo venezolano o de la música llanera que se junta Colombia con Venezuela da una música que aquí hemos presentado mucho, justamente con el conjunto Alma Llanera, por eso se llama así, porque practican y conservan también el joropo. Y hay una gran similitud entre esa música de allá y la música nuestra. Entonces la fusión, el matrimonio de esos ritmos dará cosas maravillosas. Y ella viene y va a estar un tiempo en Jalapa, cosa que te recibimos con gran cariño. Y van a ver, ella tiene una categoría pianística mundial, es concertista, pero concertista exaltando las virtudes del folclore de su país, que es Colombia y Venezuela, donde vive. Pero ahora, y qué bueno que así sea, todo lo que tiene de práctica, vas a integrar un poco lo jarocho a eso. Sí, yo quiero hacer una investigación que reúna también el antepasado común entre el joropo y el son jarocho, que vienen del fandango español y de alguna manera se multiplican y se ramifican en el Caribe en muchas formas que van y vienen de regreso a España y que se van enriqueciendo y que estamos en un proceso de recrear y de celebrar esta música. Bueno, para que vean ustedes la categoría y la calidad artística de Claudia Calderón, ella ha accedido y cosa que le agradecemos muchísimo, y ya una vez que trabaje y se quede entre nosotros un poco de tiempo, ya tendrá su conjunto, ya tendrá todo arreglado porque acaba de llegar ayer. Pues saludamos con mucho cariño a un artista de tal jerarquía internacional. Acaba de llegar ¿en Hong Kong estuviste? En noviembre estuvimos en Hong Kong. ¿Estuviste en Hong Kong? En Hong Kong en noviembre estuvimos en el Latin Passion Festival. Y así sí. Anda por todo el mundo, cosa que nos agrada muchísimo que estés aquí, que conozcas toda nuestra música, nuestros músicos veracruzanos y que se haga esa fusión para que vean ustedes todas las posibilidades tan ricas que tiene nuestra música. Si eres tan amable, muy feliz de haber llegado a Veracruz. Acompañarla, por favor, Muchas al piano, gracias. por favor. Gracias, Claudia, te esperamos con mucho agrado para que nos interpretes algo venezolano, ¿verdad? Si eres tan amable. Un joropo. Un aplauso para Claudia, por favor.
Esta gran artista colombiana y venezolana, digo colombiana y venezolana porque nació en Colombia y vive en Venezuela, y esa música es de por allá, muy bella por cierto, interpretada así. Claudia Calderón, no olvide el nombre, ojalá y su labor sea muy benéfica para nuestra música. Bien, Samal Huber. ¿Es su nombre, señora? Así es mi nombre. Usted sí. me llamó muchísimo la atención porque usted hace que tiene una doctrina, una filosofía o unos ejercicios que me hacen mucha falta, desde luego, porque para ese trabajo hay que tener eso, entonces hay que tocar madera para poder hacerlo. Usted hace un curso de gimnasia cerebral. Sí, así es, don Es Jorge. que darse cabezazos o algo así, cuénteme. ¿De dónde es usted, señora? Bueno, yo soy originaria de Austria, ya tengo muchos años viviendo aquí en México. El señor presidente de México fue a Austria recientemente, ¿verdad? Pero no creo que haya sido muy trascendente la visita. Pero en fin, usted viene de Austria y hace usted un curso de gimnasia cerebral. ¿Qué es eso? Sí, de hecho el Brain Gym, la gimnasia cerebral, es una técnica que se empezó a desarrollar en los Estados Unidos a partir de los años 70 por el señor Paul Denison y su esposa Gail Denison. ¿Qué finalidad tiene, aunque se entiende, se intuye, verdad? Sí, es decir, ellos empezaron a trabajar con niños con problemas de aprendizaje. Y entonces descubrieron que ciertos niños tienen más problemas, digamos, para cumplir el plan de estudios, otros no tantos. Entonces ellos ahí investigando desarrollaron esa técnica, es decir, descubrieron de que el cerebro necesita ciertos movimientos físicos para poder desarrollarse completamente. Esto produce mayor capacidad de concentración, que es excepcional, porque uno no, a veces pues, no estaba yo pensando en eso, se desconcentró, sí. Se distrajo. Sí, sin embargo, tiene mucho que ver, es decir, esa conexión entre el cerebro y nuestro cuerpo. Y el desarrollo cuerpo. de la memoria, pues qué barbaridad, que eso, a todo el mundo se me olvida todo. Perfeccionamiento de la lectura, la escritura y la ortografía, de gran utilidad. Bueno, sí. eso sería de utilidad para todo el mundo. ¿Qué esta gimnasia cerebral es para viejitos o para quien sea? No, realmente, es decir, yo trabajo con niños, digamos, a partir de unos 4 o 5 años. Y ahí está lo que tiene usted que hacer, ahí están los ejercicios, ¿verdad? Exactamente. Y mientras de que pues, estamos vivos, pues siempre podemos mejorar nuestra capacidad del cerebro. De pensar, ¿no? Claro, integración. Sí. Ahora con la computadora y todo eso sirve mucho, aunque sea para eso, desarrolla mucho el cerebro, ¿no? Bueno, lo que pasa... ¿Usted es enemiga de la computadora como yo? Lo que pasa es que realmente la computadora como que nos hace como muy centrarnos en el movimiento de la pantalla, pero no realmente hace un desarrollo integral de lo que es nuestro cerebro y la conexión con el cuerpo. ¿No quiere usted decirle a la colaboradora que tuvo la gentileza de venir que nos diga algún ejercicio cerebral, por favor? Sí, de hecho, de que en la gimnasia cerebral hay una equilibración básica que se llama PACE, de que... Adelante, ahí está. ¿Cómo se llama la señorita? Mi compañera es Tere Reyes, de la Casa de la Paz, nuestro centro de terapias que tenemos en Jalapa. Bueno. Y el primer ejercicio que ella va a presentar son los botones del cerebro. Esos botones son abajo de la clavícula en los espacios intervertebrales. ¿Sí? ¿Ahí hay que hacerse cosquillas? Ahí hay que masajear esos puntos. Ajá. Y la otra mano se pone en el ombligo para estimular también ese canal de energía. Y ese ejercicio de que se hace siempre unos 2-3 minutos ayuda a estimular el flujo de la sangre al cerebro, mayor oxigenación, y por lo tanto nuestro cerebro tiene mayor capacidad
de pensar claramente. Es decir, cada vez que sentimos que nuestro cerebro está confuso, que realmente que no se le ocurre a uno nada. Exactamente, esos botones del cerebro nos van a ayudar muchísimo. A muchos de nuestros políticos necesitarían masajearse ahí, porque no se les ocurre nada, porque no tienen sangre en el cerebro quizá, ¿no? Sí, y los ejercicios... ¿no lo crees? Sí, yo creo que bueno. sí. Los ejercicios no se hacen por mucho tiempo, pero se repiten con mucha frecuencia a lo largo del día. ¿Qué otro hay más complicado que este? Porque este ya me lo aprendí. Ajá, muy bien. El siguiente ejercicio para activarnos es la marcha cruzada. En ese ejercicio está muy importante que siempre movemos un brazo y la otra pierna, porque nuestro cerebro... Es un ejercicio de coordinación, ¿verdad? De coordinación, ayuda Sí. mucho la coordinación y además activa mucho el movimiento de los dos hemisferios al mismo Ese tiempo. también está fácil, Sí. pero a veces es complicado. Exactamente. Una mano Entonces, para tocarse aquí, luego la otra sí hay que claro. tener un ejercicio muy... Entonces, cuando siempre las cosas, cuando nos resultan Yo complicadas... le aseguro que hay colegas que no lo pueden hacer. Claro, ahí eso nos indica que hay un bloqueo. Entonces, es muy importante No les da. hacer una Mira, equilibración con la ese gimnasia. también, una mano para la derecha y el pie levantado también implica tener pues no sé, una posibilidad de pensar y coordinar. Exactamente. Entonces, la gimnasia cerebral nos ayuda también mucho a mejorar la coordinación del cuerpo. ¿Dónde está su centro de activación cerebral, señora? Ajá. Estamos en la calle de José María Mata, número 42A, entre Zamora y Bremont. Ah, muy Sí. bien. ¿Y usted cree que la televisión ayuda para desarrollar el cerebro de todo México? No, por eso estamos promoviendo la gimnasia cerebral, para que podamos escoger. Con todo lo que usted hace para desarrollar el cerebro de los mexicanos con 20 telenovelas se acaba. Claro. Entonces, los ejercicios nos Por pueden... eso aquí no hay telenovelas, ¿verdad, compañero? No hay telenovelas, no tenemos telenovela, lo cual significa que no lesionamos el cerebro de nuestros televidentes, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, si la persona está bien centrada, bien equilibrada, con mayor facilidad puede Bien. también escoger lo que le conviene, ¿no? Muy bien. Gracias señorita. Muchísimas gracias. Samal Melita Huber Rauch, y tiene su centro de aprendizaje y de ejercicio cerebral. ¿En dónde está? Repita la dirección, por favor. Estamos en José María Mata, número 42A, entre Zamora y Bremont, en el centro. Muchas gracias, muy amables. Y aquí está nuevamente el conjunto Alma Llanera, que nos ofrece otra demostración de nuestra música folclórica. Adelante, Alma Llanera. El pájaro carpintero siempre vive apasionado, el pájaro carpintero. Y le respondió al jilguero, hombre, vive con cuidado, que siendo yo un carbonero, una mujer me ha tiznado. Un pajarillo voló de un higo pa' una granada, un pajarillo voló. ¿Y qué pasó, primo? A la granada picó y al higo no le hizo nada, porque no pudo sino también le da su llegada. De los pájaros primeros que en este mundo han gorjeado, de los pájaros primeros, el censontle y el jilguero, y de los más apreciados, y de los más apreciados el pájaro carpintero. Yo he visto el infierno arder donde se purgan las penas, yo he visto el infierno arder. Yo creo por una mujer el hombre no se condena, por eso quiero tener siquiera media docena. Yo le pido mucho a Dios que cuide